Nos situamos en la localidad de Canet de Mar y estamos disputando lo que es el 6º campeonato de la modalidad de dúos de Mar Costa. Comentar que es una competición compartida con un amigo, en este caso es doblemente bonita, y además yo diría que en esta modalidad que estamos tocando, que hace 6 años que empezamos con ella, que en su primer campeonato de Cataluña eran 3 parejas, nos situamos hoy con una borrasca encima de escándalo, muy mal tiempo, agua, granizo, en la cual, 40 parejas están disputando este campeonato de Cataluña, es decir, 40 parejas en Cataluña, con mal tiempo. Cuando un campeonato de España a duras penas se llegan a 30 parejas, pues considero que Cataluña somos lo que demuestran, pescadores con mucha afición y que tenemos muchas ganas de seguir practicando la pesca. Lo maco és que ens ajudem entre els dos, és el millor, perquè, per exemple, si el peix està molt lluny, doncs en aquest cas, com el meu company és el Ferran, que llança molt bé, hagués estat ell l'encarregat de llançar les 4 canyes i jo m'hagués encarregat de preparar-li els aparells i tot perfecte perquè no perdem ni un segon. Això és el bo, ayudar l'un a l'altre, més que res. Diferente, porque tiene un abanico más abierto para poder tocar el pescado, que puedes trabajar uno cerca, el otro lejos. Comparado con el individual, pues claro, una caña menos, pues tienes menos cartas para poder trabajar. Y claro, pues con el equipo pues es mucho mejor, digamos, puedes variar de boya, aparejos y es más sencillo a la hora de ponerte con equipo que individual. A veure, les condicions meteorològiques sobretot han sigut bastant dures perquè pluja durant quasi tota la jornada de pesca. L'aigua en principi més o menys es podia pescar perquè no hi havia massa corrent i l'aire és el que també ens ha fastidiat una mica. Claro, hoy ha sido un poco también el esfuerzo, la lluvia, el viento, todo mojado, todo el aparejo mojado. Y ha sido complicado, no ha sido una pesca bonita. Ha sido bonita porque lo hemos llevado. Pero ha sido el tema que se ha complicado por eso. Todo mojado y los aparejos se liaba todo, tenías que acortar cametas, Claro, ayer el agua estaba diferente. De un día para otro esto se ha cambiado a tope. Pero bueno, es lo que es bonito, que no sabes lo que te vas a encontrar y no sabes lo que podemos llegar a tocar, ¿sabes? El premio de esta competición está establecido en las bases, son los 3 primeros equipos que representan a la selección catalana en el próximo Campeonato de España de Mar Costa de esta misma disciplina. Curiosamente, este año se hace en Asturias.